Antes eran las benditas redes sociales, pero al parecer ahora están incomodando. Esto es lo que sugiere una iniciativa de ley propuesta por el senador Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, en que busca regular a las redes sociales en nuestro país. ¿Qué significa esto? Vamos a conversarlo con Leopoldo Maldonado. Él es director regional de Artículo 19, una organización que se dedica a la defensa de la libertad de expresión. Leopoldo Maldonado, ¿cómo estás? Gracias por tomar esta videollamada y cuéntanos, ¿ya has tenido oportunidad de revisar esta iniciativa del senador Monreal? ¿Qué están encontrando? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Habría beneficios? Pues efectivamente, Sergio, primero que nada, muchas gracias por el espacio. Un saludo a todo tu auditorio. Sí, efectivamente es sumamente preocupante desde que se anunció esta medida, precisamente porque apuntaba a una regulación que intentara constreñir los contenidos que existen en línea y que se comparten a través de las plataformas de redes sociales. La iniciativa que se acaba de hacer pública confirmó esa sospecha, confirmó que van sobre los contenidos, que van sobre la conversación pública que se da en las plataformas de redes sociales. Y tiene varias premisas que nos preocupan. Una de ellas es una definición muy amplia de redes sociales. Prácticamente están incluyendo todo el flujo de información que se da en Internet, no únicamente a través de las redes sociales, sino a través de la red de redes como una plataforma habilitadora de derechos en este concepto de redes sociales. Entonces, puede ser una iniciativa que vaya más allá de la regulación de las redes sociales como Twitter, como Facebook, que son las más utilizadas en este país. Por otro lado, establece algunos parámetros de regulación preocupantes en donde le dota de facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones para autorizar los términos y condiciones de estas redes sociales, los que nos ponen al principio cuando abrimos una cuenta de usuario y que tenemos que aceptar prácticamente de forma obligatoria, para que estos términos y condiciones sean revisados y autorizados por el órgano regulador, que en esta iniciativa sería, repito, el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ahora, Leopoldo, el propio senador Ricardo Monreal me ha dicho es que no estoy tratando de censurar, al contrario, si en este momento te censura Twitter, te censura Facebook o Instagram, tú no tienes ninguna defensa. Lo que haría el Estado es proporcionarte una posibilidad de defenderte. ¿Qué opinas de de este argumento? Pues efectivamente, la otra parte de la iniciativa es un procedimiento de queja ante el órgano regulador por si los mecanismos de apelación de las propias redes sociales no funcionan en varios supuestos. Uno tiene que ver con la cancelación o suspensión temporal de una cuenta de usuario o la remoción de un contenido específico. En ese sentido, puede resultar problemático. ¿Por qué? Porque la propia naturaleza de Internet y en particular de las redes sociales es una naturaleza multijurisdiccional. Si cada país trata de constreñir la dinámica de Internet y en particular de las redes sociales, esto genera problemáticas en términos de jurisdicción. No se está entendiendo la propia dinámica de redes sociales, porque también se está considerando el Internet como un bien público y se le está equiparando a los medios convencionales, a los medios como la radio y televisión, que efectivamente hacen uso los concesionarios de un bien público que es el espacio radioeléctrico. Ahora, Internet Leopoldo, es un facilitador. Leopoldo, Internet es pero para intercambiar contenidos. sí hay países que censuran el Internet y que censuran las redes sociales. China es un ejemplo. ¿Es esto lo que se quiere lograr, que al igual que lo hace China, el Estado mexicano pueda también hacerlo? Pues el tema hay que ver los efectos o prever los efectos que se pueda tener. Hay un amplio abanico de legislaciones nacionales en Europa, en Medio Oriente, en África, que efectivamente tratan de constreñir ciertos contenidos o tratan de restringirlos con pretexto de evitar el discurso de odio o el discurso terrorista. A veces estas regulaciones son tan amplias y tan ambiguas
que pueden llegar a afectar contenidos legítimos y también pueden llegar a ser materia de arbitrariedad en tanto le dan facultades a autoridades nacionales no necesariamente especializadas, no necesariamente judiciales, para tratar de regular estos contenidos. Por eso es que decimos que un modelo de autorregulación de las redes siempre va a ser problemática, pero va a ser menos limitante de derechos que un modelo de regulación desde el propio Estado. Lo que tenemos que empujar es que las plataformas de redes sociales incorporen los principios de derechos humanos y en particular del derecho a la libertad de expresión reconocidos en tratados internacionales para que no existan estos posibles abusos de sus facultades de moderación de De contenidos. hecho, en este momento, si Twitter o Facebook me censuran a mí, yo en realidad puedo apelar a ellos, pero a veces estoy apelando a un robot y no hay nadie ni que me haga caso. Es el algoritmo el que elimina mi contenido. Efectivamente, hay la problemática de los mecanismos automatizados, ¿no? De la inteligencia artificial que le han llamado, en donde a veces puede que no entienda el contexto de ciertos contenidos y de ciertos vocablos de acuerdo a cada país. Y eso a veces puede ser fuente de abusos. Por eso se necesita de un diálogo multiactor, un diálogo en donde no sea el Estado el que unilateralmente imponga condiciones. Tiene que haber un diálogo con las propias empresas, con la comunidad científica y técnica, con la academia y con las organizaciones de la sociedad civil. La gobernanza en Internet es una gobernanza descentralizada. Lo que vemos es una intención, por lo menos en México, de colonizar Internet por parte del propio Estado. No es la primera intentona por parte del grupo parlamentario de Morena, en particular del senador Monreal. Ya tenemos la reforma a la Ley Federal de Derechos de Autor que incorpora un mecanismo pernicioso de notificación y retirada de contenidos ante una alegación sin pruebas de que se está violando el copyright o los derechos de autor. Eso ya existe, eso ya está incluido en nuestra legislación y eso ha sido probado que en Estados Unidos es fuente de abusos. También ha intentado regular las plataformas de streaming, imponiendo que el 30% de los contenidos sean nacionales o mexicanos, pensando que todas las plataformas de streaming son grandes como Netflix u otras de esa misma envergadura, pero no todas son así, no todas tienen el mismo poder de mercado. Entonces, ha habido varias intentonas legislativas por regular Internet que marcan un antecedente preocupante y que parece que es esta misma estrategia que sigue ahora con las redes sociales. Leopoldo, ¿qué son las redes sociales en este contexto? Yo puedo entender quizás este intento de censura a Twitter o a Facebook, como lo hemos visto en el caso de Donald Trump en los Estados Unidos, que al parecer fue el detonador de lo que estamos viendo. Pero ¿significa esto que también van a poder censurar un contenido que yo mande por WhatsApp, que es un contenido que mando de persona a persona, o por Telegram? En principio, bajo la conceptualización que hay en la iniciativa del senador Monreal, pueden entrar los servicios de mensajería en esto que llaman redes sociales. Repito, es tan amplia la definición que está en la iniciativa de regulación de redes que estaría también tratándose de servicios de mensajería como WhatsApp y Telegram. Por eso es peligroso, por eso no es un debate simplista y creo que lo está sobresimplificando. Por eso se necesita la mirada de muchos actores, porque efectivamente con esta definición tan amplia y tan ambigua de redes sociales podemos encontrar problemáticas que también permitan o habilitan al Estado involucrarse en los servicios privados de mensajería. Ahora, Sergio, también importante destacar para el auditorio, se habla de que se tiene que regular con base en el artículo 6º y 7º de la Constitución que reconoce el derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, es importante señalar que aquí introduce dos conceptos que no necesariamente están previstos en la Constitución: noticias falsas y discurso de odio, que han sido conceptos profundamente problemáticos y que han sido también fuentes de abusos en otros países. Entonces, efectivamente, qué bueno que se reconozca que las plataformas tienen que respetar los derechos constitucionales,
y los derechos reconocidos en los tratados internacionales, pero mete el tema de noticias falsas. Aquí la pregunta es, ¿un órgano regulador va a decir qué son las noticias falsas? ¿Cuál es la información que se debe bajar de las redes sociales? ¿Con base en qué criterios el Estado establece un estándar de veracidad cuando la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho en su declaración de principios sobre la libertad de expresión que el Estado no puede calificar la veracidad de contenidos? De hecho, también está el asunto que está en los artículos 6 y 7 de que sí se permite la censura cuando se atente contra la moral. ¿Quién decide qué es moral? ¿Quién decide qué es inmoral? Finalmente se está trasladando, pues este viejo debate se está trasladando a esta nueva legislación. ¿Qué opinas? Los conceptos que incorpora efectivamente están previstos en la Constitución. La moral pública, la salud pública, el orden público, siempre han sido problemáticos, incluso en el derecho internacional están previstas esas limitaciones a la libertad de expresión, pero hay tres principios básicos para restringir este derecho. Uno es una ley clara y precisa. La ley no puede ser ambigua y esta ley lo es. La otra es una necesidad social apremiante. Y precisamente está, por ejemplo, la salud pública, el orden público, la moral pública, que siempre es un concepto sumamente complejo. Pero los dos conceptos finales de esta prueba, que se llama tripartita, son fundamentales. La necesidad imperiosa y la proporcionalidad. La regulación o la restricción de un contenido, cuando interviene una autoridad, preferentemente tiene que ser judicial, haciendo un juicio de ponderación, no puede anular por completo el derecho a la libertad de expresión. Aquí la Suprema Corte ha adoptado un estándar liberal y ha dicho que el Estado no puede establecer un criterio de decencia o de moral. Por eso sí son conceptos peligrosos y son conceptos que deben ser claramente definidos en la legislación secundaria. Leopoldo, ¿estamos mejor como estamos sin legislación o habría que trabajar con la legislación del senador Monreal para sacar algo mejor? Yo creo que estamos mejor como estamos y yo creo que sí tiene que haber un empuje para que las plataformas de redes sociales efectivamente sean responsables y consistentes con los principios en materia de derechos humanos. Abrir un diálogo, repito, de múltiples partes interesadas, pero aquí lo que nos preocupa es la unilateralidad y la pretensión política de regular redes sociales, que como bien decías al principio, dejaron de ser benditas y pasaron a ser malditas en el momento en el que se genera un debate público robusto, desinhibido y sobre todo crítico al gobierno actual. Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, una organización dedicada a la defensa de la libertad de expresión. Yo quiero agradecerte estos comentarios. Muchas gracias a ti, Sergio. Un abrazo. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.